Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión traemos otras historias del subreddit I Don't Work Here Lady o Señora No Trabajo Aquí. Y la primera historia viene por parte del usuario Veygreen, titulada No estoy en el ejército, lárgate. Esto ocurrió hace años. Mi esposo estaba en el ejército, en su segundo periodo de alistamiento, con un total de 5 o 6 años de servicio hasta ese momento. Ya había pasado por un par de despliegues. En ese entonces estábamos en una nueva base en el extranjero y yo acababa de conseguir un trabajo en el centro de cuidados después de la escuela en la base. Su unidad estaba preparando para desplegarse por 6 meses, así que estaban en plena organización para eso. El capellán organizó una reunión previa al despliegue para todas las esposas con el fin de hablar sobre los cambios que debíamos esperar mientras nuestros esposos estuvieran fuera, desde asuntos prácticos hasta cuestiones emocionales y alteraciones en la rutina. Hay que recordar que esto fue en una época en la que, si tenías suerte, podías recibir una llamada de 10 minutos con tu esposo una vez al mes, tal vez un correo electrónico. Las cartas seguían siendo más comunes que cualquier otra cosa. Tanto mi esposo como yo somos bastante relajados y ya habíamos pasado por un par de despliegues, así que yo conocía el proceso, sabía qué esperar y cómo manejarlo, etc. Por eso decidí no asistir a la reunión. No me malinterpreten, este tipo de reuniones son un recurso excelente para las esposas y también organizaban otra después del despliegue para ayudar a todas a adaptarse nuevamente a la vida normal con sus esposos. Pero en mi caso no sentí la necesidad de asistir. Un par de días después, mi esposo apareció en mi lugar de trabajo y me dijo que su teniente le había ordenado traerme a la reunión para esposas. Se trataba de un segundo teniente recién salido de la escuela de formación de oficiales, sin experiencia como miembro activo en servicio. Con decirles que mi esposo tiene calcetines más viejos que el tiempo de servicio de este tipo. Para quienes no lo sepan, un segundo teniente es el rango más bajo de oficial, básicamente son novatos, y es muy común que actúen como si lo supieran todo. Este tipo era uno de esos. Estaba furiosa, pero en ningún momento culpé a mi esposo. Se notaba que también estaba molesto y sabía que, al ser una orden directa, tenía que obedecerla. Pensé por un momento y le pedí que esperara mientras hablaba con mi jefa. Pronto saldrían los niños de la escuela y me necesitaban ahí, pero le expliqué la situación y le dije que regresaría lo antes posible. Ella comprendió y me dijo que me cubriría hasta que pudiera volver. Así que me fui con mi esposo, pero en lugar de ir a la reunión con el capellán, le dije que me llevara al edificio donde estaba ese segundo teniente. Mi esposo entendió de inmediato lo que quería hacer y con gusto accedió. Cuando llegamos a la oficina del teniente, toqué la puerta y entré mientras mi esposo se quedaba en el pasillo. Le pregunté directamente por qué había ordenado a mi esposo que me sacara del trabajo, donde realmente me necesitaban. El tipo, con aire pomposo, me dijo que se trataba de una función obligatoria y tenía que asistir. Apenas terminó de hablar, lo enfrenté. No le grité, pero con toda claridad le hice saber que no tenía ninguna autoridad para ordenarme hacer nada. Le dije que yo no estaba en el ejército, que no estaba sujeta a sus caprichos y que aunque pudiera ordenar a mi esposo que me buscara, no podía obligarme a asistir a esa reunión. Trató de interrumpirme para decirme que tenía que ir para aprender cómo manejar la ausencia de mi esposo durante el despliegue. En ese momento casi estallé. Le grité que yo había pasado más tiempo con mi esposo en el campo y en despliegues de lo que él había pasado en el ejército. Le dije que mi esposo no era mi dueño, que no podía obligarme a hacer nada y que él tampoco podía. No asistiría a tal reunión y no podía forzar a mi esposo a llevarme. Además le advertí, si intentaba hacerle la vida imposible a mi esposo por esto, me iría directo a su cadena de mando y me aseguraría que lo lamentara. El edificio no estaba lleno, pero tampoco vacío, y los superiores estaban en sus oficinas bastante cerca. Eran tipos geniales y aunque mi esposo era alistado, respetaban el trabajo que hacía, así como él los respetaba a ellos. Este teniente, en cambio, ya los tenía hartos. Así que sí, sin duda escucharon todo lo que pasó y estoy segura que lo disfrutaron.
Cuando terminé mi discurso, el segundo teniente estaba balbuceando disculpas. Lo siento, señora. Me disculpo, señora. No volverá a pasar, señora. Sabía que había metido la pata y que si intentaba obligarme o castigar a mi esposo, yo le iba a armar un escándalo. Salí de ahí riéndome y mi esposo me llevó de regreso al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja. Yo seguía furiosa, pero me tranquilicé rápido. Durante las semanas siguientes me preocupó que hubiera represalias contra mi esposo por lo que hice, pero no pasó nada fuera de la típica basura con la que ya lidiaba a diario. Fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Normalmente soy tranquila, pero cuando vi injusticias me hierve la sangre. El problema es que casi nunca tengo la oportunidad ni el derecho de intervenir. Así que esta fue una oportunidad de oro. La autora de esta historia verdaderamente es muy ruda. Me encanta cómo humilló a este teniente enfrente de todos. De verdad que no hay algo más satisfactorio ver a un idiota con delirios de grandeza tratando de imponerse y fracasar estrepitosamente. La cara que debió haber puesto cuando se dio cuenta que no podía controlar a una civil debió ser simplemente de esas, ¿cómo les dicen? Invaluables. La siguiente historia viene por parte del usuario Miss Fox, titulada Una loca le gritó a un cajero, así que le grité de vuelta. Acababa de renunciar a mi extremadamente estresante trabajo en el comercio minorista para seguir una carrera en bienes raíces. Me habían insultado, amenazado y tratado como a basura porque el servicio al cliente decía que tenía que regresar a una tienda que era una sucursal diferente a la que trabajaba, pero seguía siendo la misma empresa. Aquí hay un poco de contexto. En nuestro país la electricidad se prepaga y en ciertos casos se emite un cupón gratuito en los primeros días del mes junto con el cupón del prepago si eres una persona mayor o recibes asistencia del gobierno. Este cupón es emitido completamente por el gobierno y los cajeros no tienen control alguno sobre si se otorgará o no. Estoy haciendo fila detrás de una señora mayor y ella le pide al cajero un cupón de electricidad. El cajero registra el cupón, toma el dinero y le entrega su cupón a la señora. La anciana lo mira y le dice: «Esto no está bien. ¿Dónde diablos está mi cupón gratis, idiota?» Para este punto ya estoy furiosa. Odio cuando tratan a los cajeros como basura. El cajero le explica a la señora que él no controla los cupones de electricidad y le recomienda contactar con su departamento de electricidad local. Esta es 100% la respuesta correcta según el protocolo de la empresa. La anciana ahora se convierte en una especie de demonio y le grita al cajero. Llega el gerente y le explica exactamente lo mismo. Ellos no controlan los cupones y debe comunicarse con el departamento de electricidad. Y no hay algo más que se pueda hacer. El cajero ya está llorando y esta mujer sigue insultándolo con groserías y otras cosas nada agradables. El pobre chico está temblando y es ahí cuando me doy cuenta de que, ya no trabajo allí, así que no tengo que tratar de calmar a la bruja gritona. Entonces hago algo que nunca había hecho antes. Le grito. Le digo: «Este cajero ya te explicó, el gerente ya te explicó y ahora te lo voy a explicar yo. Estas personas no pueden ayudarte. Eres una persona miserable que no merece la cortesía que este chico tan amable te ha dado, así que puedes irte bien a la mierda e irte a tu casa». Al escuchar esto, la anciana no podía creer que alguien le enfrentara por su mal comportamiento y se fue. Murmuró algo sobre que más valía que no me la encontrara afuera. Me reí y le dije que era libre de hacer lo que quisiera, al igual que yo. No estoy orgullosa de haberle gritado groserías a una anciana, pero de ninguna manera iba a quedarme allí viendo cómo abusaban injustamente de alguien. Para cuando terminé mi transacción, tanto el gerente como el cajero estaban sonriendo. Sé que probablemente estaban muy felices de que alguien dijera exactamente lo que ellos estaban pensando y no podían decir. Y muy personalmente, pienso que la autora de esta historia es una heroína por haber destruido a esta mujer y haber dicho lo que la mayoría de los empleados pueden soñar nada más con decirle a una persona como esta, una Karen arrogante. En cuanto a que la autora no se siente orgullosa de haberle gritado a una anciana, creo que debería sentirse orgullosa, porque alegró el día de todos.
Si esa mujer no tiene problema en gritarle a los empleados y hacerlos llorar, lo mínimo que merece es probar un poco de su propia medicina, ¿verdad? Y la siguiente y última historia viene por parte del usuario Incel the Clown, llamada Una señora se enfurece porque no puedo ayudarla a alimentar a sus niños hambrientos. Estaba aburrido y tengo una de esas historias para contar. Solía trabajar en un lugar que hacía coronas navideñas y me encargaba de cortar árboles y echarlos en la parte trasera de una camioneta. Hacía unos malditos menos 29 grados centígrados en Wisconsin. El trabajo estaba bien, pero obviamente significaba usar como 3 suéter, guantes, botas y todo el equipo. Un día iba caminando al trabajo y decidí parar en una tienda que me gusta. Venden unas bebidas energéticas de marca genérica muy buenas y apenas había podido dormir unos 30 minutos antes. Así que voy caminando, privado del sueño, enojado, cuando una mujer de 40 años me corta el paso con la misma cara de fastidio y me dice: ¿Dónde están las galletas Graham? Me quedé mirándola atónito, como si supiera, y le dije: Ni idea. Entonces me responde: Pues ve y tráeme a alguien que sí sepa. Le contesté: No. Y con eso le encendí por completo. Fue y sigue siendo la vez más rápida en la que he logrado enfurecer a alguien. La mujer empieza a soltarme un discurso sobre cómo he estado ahí por más de media hora, que sus hijos están en casa muriéndose de hambre esperando las galletas Graham, que qué idiota soy y que quiere hablar con mi gerente. En ese momento es cuando me doy cuenta de que esta loca cree que trabajo ahí. Para este punto la gente empieza a mirar y yo ya estoy harto de todo. Así que en cuanto hace una pausa para respirar, la interrumpo y le digo: Señora, no trabajo aquí. De repente su actitud cambia por completo. Se queda tartamudeando, con cara de confusión y dice: Oh, yo solo pensé... Bueno, ¿no ibas a la zona de los congeladores? Le respondo: ¿Qué? Solo estoy tratando de comprar unas bebidas e irme al trabajo. La mujer inmediatamente se ve avergonzada y tengo que decir que eso fue increíblemente satisfactorio. Y luego dice: Bueno, es que te pareces a los que trabajan aquí en los congeladores, así que pensé que eras un empleado. Simplemente le contesté: No. Y eso fue todo, seguí caminando. Pero me molesta cómo, en cuanto se dio cuenta de que no era empleado, cambió de actitud por completo, como si solo pudiera gritarle a alguien sin consecuencias si trabajaba ahí. Así es el infierno de la atención a clientes. Y para esta historia, bueno, me sorprende mucho que el hecho de que Karen haya retrocedido en cuanto se dio cuenta que el autor no trabajaba ahí dice mucho de su actitud. Oh, eres una persona real, lo siento por gritarte. Ah, pero también como me encanta cómo llamó idiota al autor cuando ella misma no podía encontrar lo que buscaba después de 30 minutos. Y por cierto, Karen, si tus hijos están en casa muriéndose de hambre, tal vez las galletas Graham no sean la mejor opción. Digo, ¿son nada más unas galletas? Y si les han gustado estas historias hasta hoy, les invito a que vuelvan mañana a misma hora, mismo canal, para deleitarse con más aventuras extremadamente locas y bizarras de Reddit. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.